Ok, a partir de este momento entonces tenemos la grabación activa. Me confirman por favor dos cositas, tanto si se escucha bien como si están observando la presentación ahí en pantalla. Excelente, muchas gracias compañeros. Muy bien, entonces, eh, bueno, antes de iniciar propiamente con la temática, yo verdaderamente quiero extenderles una felicitación a los compañeros que están acá en vivo y a los que van a ver el video posteriormente, ya que pues estamos concluyendo, ¿verdad?, de forma exitosa todo este proceso formativo del técnico en dispositivos médicos. Ya hoy es la última semanita del último módulo. Esto ha sido un verdadero esfuerzo de parte de ustedes y pues yo verdaderamente, como les digo, los felicito y los animo a que continúen por favor eh, asumiendo estos retos para mejorar sus currículums, para mejorar esas destrezas, esas habilidades, ¿verdad?, que ustedes como profesionales pueden alcanzar si verdaderamente pues asumen este tipo de retos. Yo espero de todo corazón que el título que van a obtener a través de este técnico les abra muchísimas puertas y inclusive ojalá pues esta experiencia formativa con IPEA haya sido bien positiva para todos, eh, para que inclusive opten por asumir otros programas, ¿verdad?, formativos. Me parece que en algún momento se los comentaba que en el área de calidad IPEA, pues aparte de este programa de dispositivos médicos, tiene recientemente inauguró su primer grupo en lo que es industria alimentaria. Ha sido muy buscado, ¿verdad?, por diferentes personas que están trabajando tanto en emprendimientos como en la industria como tal. Y también, por supuesto, el técnico en supervisión de la calidad, que ese sí es un poquito más largo porque dura un año. Este de dispositivos junto con el de industria alimentaria son técnicos cortitos de 6 meses, pero definitivamente ha tenido muy buena aceptación en términos generales. Recordarles, ¿verdad?, como siempre les digo en todos los módulos, como hoy estamos concluyendo todo este proceso del último módulo, hasta hoy pues se aceptan tareas, ¿verdad?, de esos casos muy particulares que me informaron por correo electrónico, ¿verdad?, que por temas de tal vez horarios o otras situaciones personales no habían entregado tareitas a tiempo. Y por supuesto que a partir de hoy en adelante yo les estaré haciendo llegar por WhatsApp ya toda la calificación, no solamente de este módulo 6, sino que yo les voy a facilitar la lista de las notas de los 6 módulos para que ustedes las tengan a mano. Por obvias razones, temas de privacidad, cuando yo comparta esta información va a ser con los números de cédula, no con los nombres, y ahí ustedes van a poder tener a mano ese resumen de calificación de todo el técnico. De hecho, esto es necesario para que puedan hacer los trámites del certificado, ¿verdad?, que IPEA les va a entregar. Dicho sea de paso, es probable que en estos días al grupo de WhatsApp ingrese una persona adicional de lo que es servicio al cliente de IPEA y les va a facilitar toda la información sobre los costos, el proceso para lo que es que puedan retirar el certificado, etcétera, ¿verdad? Así que ahí estén pendientes del WhatsApp para esta información adicional. Hoy, ¿verdad?, también vamos a habilitar el último examencito. Ese examen pues va a tener, como siempre, varias preguntas, todas de selección única, en donde se van a valorar pues los temas de las 4 semanas, incluyendo la de hoy. Y para este examen vamos a tener habilitado de tiempo hasta
el día lunes al mediodía. Es un poquito menos de tiempo de lo regular, precisamente por ser el último módulo y a raíz de que yo tengo que entregar todas las notas finales, ¿verdad? Entonces se acortan un poquito los plazos de entrega para que ahí lo tomen en cuenta. Entonces, por finalizada la clase, ya ustedes van a tener el acceso al examen para que lo puedan trabajar. Y repito, a más tardar este día lunes, específicamente estamos hablando de fecha 11 de septiembre, al mediodía ya se cierra, ¿verdad?, el tiempo de entrega para este examen final. Y posteriormente, entre miércoles y jueves de esta semana que viene, ya les estaría llegando al WhatsApp lo que les decía hace un momentito, que es el resumen de todas las notas. No sé si de pronto alguien tenga alguna consulta, ¿verdad?, relacionado a esto que acabo de mencionar. Y si no, pues arrancaríamos de una vez con la temática de hoy. Ok, bueno, entonces vamos a iniciar. La temática de hoy es muy teórica. Recordemos que este último módulo se llama técnicas de inspección. La semana pasada vimos algunos conceptos claves, hablamos sobre perdón, mira, aquí me brinqué la diapositiva de lo que vimos la clase pasada, pero bueno, para hoy vamos a ver más bien conceptos claves, vamos a ver normalización de formatos y un temita que son moldes y troqueles. Al finalizar la clase vamos a ver un par de videos ahí cortitos que hacen referencia a este último tema para que quede más ilustrado. Bien, vamos a empezar entonces con esos conceptos claves, empezando con esta diferencia entre norma y ley. Entonces, ¿qué es una norma? Bueno, esta palabrita, ¿verdad?, tiene una raíz latín y se puede traducir, ¿verdad?, literalmente como escuadra. Esa es la traducción, digamos, más cercana al español. Cuando hablamos de norma, entonces vamos a decir que es lo que sirve para seguir derecho o recto. Vean qué interesante, ¿verdad? Así que cuando utilizamos esta palabra norma, vamos a decir que estamos trabajando con un mandato que se debe de obedecer para determinadas actividades que no alteren el orden. La norma entonces representa un estándar de conducta genérico. De hecho, nosotros, ¿verdad?, cuando hablamos de la convivencia social, nos guiamos por una serie de normas de convivencia, ¿verdad? Esas mandatos, esas estructuras que la sociedad ha creado para que todo esté en orden, para que todo pueda transcurrir de la mejor manera. Y por otro lado tenemos la terminología de ley. Y vamos a decir que la ley es una norma que se debe cumplir de manera estricta, con el fin de establecer los parámetros de conducta que permitan el equilibrio y la convivencia dentro de la sociedad. Entonces, ambas palabras están muy relacionadas. Una, por así decirla, se desprende de la otra, pero a fin de cuentas ambas tienen en común que lo que buscan es generar un orden, ¿verdad?, una manera limpia y estructurada de conducirse. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Porque esto no es una clase obviamente de educación cívica, ni mucho menos. ¿Cómo tiene que ver este particular acerca de lo que vamos a ver? Porque resulta que en términos de calidad, en la parte de supervisión,
en esas técnicas de inspección, pues nosotros nos tenemos que regular por normas y leyes que precisamente van a permitir que las labores que se realizan se puedan alinear a esa estructura que se llama norma y ley. Cuando nosotros nos alineamos a las normas, de alguna manera estamos cumpliendo con estándares universales. ¿Por qué? Porque las normas no son creadas solamente para Costa Rica, ¿verdad? Las normas son creadas de forma universal para todas las industrias. De manera que si alguno de ustedes, por ejemplo, tiene la oportunidad de que la empresa les dice, mira, los vamos a mandar a capacitarse a Houston, vamos a mandarlos a que reciban una capacitación a México, por ejemplo, pues ahí se van a manejar, hablemoslo así, el mismo lenguaje de norma y todos vamos a estar familiarizados con cómo es la manera en que, por ejemplo, se lee un documento o se interpreta un plano, que dicho sea de paso es uno de los temitas pues, que vamos a abordar hoy, la parte de interpretación. Importante, ¿verdad? Al respecto de las normas es que recordemos o repasemos que a nivel universal y en la industria en general se utilizan al menos tres tipos de normas, las que estamos viendo ahí en pantalla. Las más conocidas, las más populares son las normas ISO, también están las normas UNE y las DIN. Entonces vamos a hacer un repasito de qué es cada una de ellas o qué elementos abarca cada una de ellas. Las ISO, ¿verdad? Son un conjunto de estándares con un reconocimiento internacional y que fueron creadas con el objetivo de ayudar a las empresas a establecer niveles de homogeneidad en relación con la gestión, la prestación de servicios y el desarrollo de productos en la industria. Definitivamente las ISO están presentes en todas las industrias, porque todas las industrias de alguna manera, en mayor o en menor medida, van a gestionar procesos, van a prestar servicios o van a desarrollar productos. Entonces las normas ISO precisamente vienen a establecer esta homogeneidad para que todo sea creado, ¿verdad? O alineado a estructuras estándares. Las normas UNE son normas españolas, ¿verdad? Son documentos normativos que forman un conjunto de normas creados por comités técnicos de normalización, específicamente de la Asociación Española de Normalización UNE, y que tienen como principal objetivo garantizar niveles de seguridad y calidad. Hago un paréntesis acá. Las empresas no necesariamente tienen que llamémoslo así popularmente, casarse con solamente un tipo de norma. Perfectamente puede haber una convivencia muy saludable con varias normas, ¿verdad? En una misma empresa. Así que perfectamente una empresa puede decir, mira, tenemos o aplicamos las normas ISO en estos procesos y tal vez usamos o nos guiamos por los parámetros de las UNE en estos otros procesos. Ahí no hay ningún problema. Y las número 3, las DIN, estas son estándares técnicos para el aseguramiento de la calidad en productos industriales y científicos y fueron creados o han nacido en Alemania. Las normas DIN, ¿verdad?, representan regulaciones que operan sobre el comercio, la industria, la ciencia e instituciones públicas respecto del desarrollo de productos alemanes. Recordemos además que muchas industrias aquí en Costa Rica pues o producen más bien o ofrecen servicios a otras empresas en donde tal vez están muchísimo más centradas en normas UNE o DIN
y por supuesto que tenemos que conocerlas, ¿verdad? En términos muy generales, que si de pronto alguien por ahí nos dice, mira, nosotros tenemos un convenio, o acabamos de hacer alguna negociación con una empresa, pero esta empresa es alemana, pues entendamos que es muy probable que la empresa esté mucho más familiarizada con las normas DIN que con las ISO. En el particular de las DIN, ¿verdad? La DIN 476 es un estándar que se emplea para determinar los diseños, tamaños y formatos que deben seguirse durante la fabricación del papel. Las medidas más conocidas son las de las dimensiones de papel, como son la A3 y la A4. Vean que esto está en negrita, está un poquito más grande porque hoy vamos a hablar un poquito de este particular sobre la normalización de documentos y específicamente estamos hablando de, llamémoslo así, de dimensiones, de tamaños específicos que deben utilizarse cuando, por ejemplo, se diseña un plano de algún objeto o de algún producto que la industria tenga que fabricar, y la industria va a guiarse por el estándar de la DIN 476, que vamos a ver un poquito más en detalle adelante. Siempre hablando del tema de las normas, vamos también a mencionar o a referirnos más bien sobre INTECO. INTECO, por sus siglas, ¿verdad? Es el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. Esta es una asociación privada sin fines de lucro y fue creada en el 87. Su misión es contribuir mediante el desarrollo de actividades de normalización, certificación y otras afines a asegurar y mejorar la calidad y la productividad de las empresas y entidades públicas y privadas para sus productos y servicios, y además proteger el medio ambiente. Todo esto, ¿verdad?, va a elevar el nivel de bienestar de la sociedad, y su ámbito de actuación abarca todos los sectores económicos. Así que es muy interesante saber que en nuestro país tenemos un instituto que se dedica a la normalización y certificación de todo tipo de productos o procesos, ¿verdad?, tanto de empresas privadas como públicas. Por ejemplo, ahí yo les estoy dando un pantallazo, voy a hacerlo un poquito más grande para que se aprecie mejor. Cuando uno entra a la página de INTECO, ¿verdad?, pues va a encontrarse esos tres iconos que nos hacen referencia a algunos de las labores o ayudas que ellos ofrecen. Por ejemplo, ahí en la primera ustedes pueden observar que dice: necesita certificar a su empresa para que crezca sin límites. La segunda, quiere capacitarse o capacitar a su recurso humano. Y la tercera, busca información general sobre normas técnicas. Entonces, el ámbito de cobertura que de este instituto ofrece, ¿verdad?, a toda la sociedad es bastante amplio. No solamente certificar, sino que también capacita, y además puede dar asesoría en temas de normas. Siempre hablando de INTECO, vamos a decir muy particularmente que para la industria de manufactura, a la que pertenece, por ejemplo, la industria médica, ellos ofrecen estos tres grandes productos, ¿verdad?, para la industria, lo que son las certificaciones, las capacitaciones y las asesorías. Otra organización muy importante en términos de normas en Costa Rica es ECA. ECA es el Ente Costarricense de Acreditación. Esta es una organización responsable de otorgar y emitir acreditaciones en el país, contribuyendo a mejorar la calidad y la productividad de empresas e instituciones
en sus productos, bienes y servicios, permitiendo así cumplir los objetivos legítimos del Estado. ECA además es el único ente competente con potestad para emitir acreditaciones. Ojo aquí. O sea, no vayamos a cometer el error de pensar que INTECO, la que acabamos de ver, acredita. Ellos no acreditan, ellos certifican, que es diferente. Ahorita vamos a ver las diferencias de estos términos. Entonces, ECA es la única, ¿verdad?, con esa potestad, acreditar a nivel nacional en áreas de laboratorios de ensayo, calibración, ¿verdad?, que es muy propio del área de calidad, laboratorios clínicos, organismos de inspección, organismos de certificación y organismos validadores de gases de efecto invernadero, contribuyendo así a la mejora de la calidad y la productividad de empresas e instituciones. Bien, entonces, hoy vamos a ver este particular que de pronto en la industria médica y en cualquier industria, en el área específica de la calidad, a veces, ¿verdad?, por desconocimiento, se tiende a utilizar a la ligera estos términos como si fueran lo mismo. Y acreditación no es lo mismo que certificación. Así que aquí yo les estoy facilitando, ¿verdad?, un pequeño recuadro donde la idea es que podamos entender qué es cada una de las cosas y no vayamos pues a cometer el error de confundirlas. Entonces, certificación a veces también se le llama normalización, esos son sinónimos. Esto va a estar a cargo de INTECO y la acreditación está a cargo de ECA. Estamos hablando en Costa Rica. Cada país pues va a tener sus propias instancias para cada uno de los casos. En el tema de certificación, las certificaciones se aplican a especificaciones de productos, servicios o procesos. La acreditación aplica a tareas específicas. Ojo ahí. La acreditación es un nivel superior a la certificación y es una licencia, llamémoslo así, para prestar servicios de certificación. O sea, que yo tengo que estar acreditado para poder certificar algo. En el tema de certificación, se dice que se normaliza un proceso o producto de la organización, mientras que la acreditación implica que yo puedo acreditar a toda una organización. Tal vez ustedes en algún momento han visto en muchas industrias que a veces de pronto ponen un cartel gigante, ¿verdad?, así en la entrada y dice certificados en ISO 9001. Y bueno, para el que no sabe, podría llegar a creer que toda la industria, que toda la empresa está certificada en ISO 9001. Pero lo cierto es que las empresas que logran ese tipo de certificaciones están certificando algún producto, algún servicio o algún proceso, pero no a toda la empresa. De hecho, esto es sumamente caro y es, aparte de caro, requiere digamos, una inversión en tiempo demasiado grande solamente para un producto o proceso. Ahora, para toda la empresa eso prácticamente es imposible, ¿verdad? Entonces, es interesante cómo algunas empresas, pues, digamos que se aprovechan tal vez del desconocimiento de la población y dicen, mira, vamos a poner este rótulo, vamos a informarle a la sociedad o a la comunidad que estamos certificados en ISO 9001, por darles un ejemplo, o en ISO 14000, qué sé yo, como si fueran en la totalidad de la empresa la que se certificó. Pero lo cierto es que solamente una pequeña, llamémosla así, una pequeña partícula de el negocio fue lo que logró la certificación. Pero de ahí, pues es un tipo de, llamémoslo así, de publicidad
que nunca está de más, ¿verdad? Para que una empresa diga, mira, tenemos certificación, así sea solamente en un proceso, eso es currículum, ¿verdad? Para el negocio, eso es imagen y es una imagen positiva. Pero para el que es conocedor de esta materia, cuando ve ese tipo de publicidades, pues va a entender de que no es toda la empresa, sino solamente un pedacito, una pequeña parte del negocio, la que logró esa certificación. Ahora, si la empresa tuviera un rótulo afuera que dice acreditados, esa es otra historia, ¿verdad? Ya cuando hablan de acreditados, sí es toda la organización. Pero, repito, estos son procesos muy costosos y es poco, digamos, común que se logre una acreditación total. Eso ahí para que lo tengamos presente. Esta parte queda clara, jóvenes. Ok, perfecto, gracias. Bien, ahora sí, esta pequeña parte, ¿verdad?, que acabamos de cubrir, por así decirlo, era como un preámbulo para que entendamos con mucha más claridad el enfoque de la temática que vamos a desarrollar a continuación. La parte de normalización de formatos. Yo quiero hacer una aclaración antes de que empiecen a surgir tal vez algunas ideas ahí en ustedes. Estamos completamente claros de que nosotros no son, bueno, por lo menos yo, y pensaría tal vez que aquí los compañeros no tienen, digamos, una carrera en arquitectura, voy a suponerlo, ¿verdad? Y si alguien sí es arquitecto, pues ahí me disculpa, será la excepción. Y vamos a estar claros de que no somos arquitectos y que tampoco somos, por ejemplo, diseñadores gráficos. Sin embargo, en el área de calidad, pues es muy común que vayamos a tener en nuestras manos o a tener acceso a planos de dibujos hechos por un arquitecto o por un diseñador gráfico, en donde vamos a poder observar ese dispositivo o ese producto que hay que construir en la industria médica. Y por supuesto que estos expertos en la parte de dibujo y diseño, ellos se alinean o se sujetan a este tipo de normalizaciones de formatos, lo que veíamos hace un ratito de la DIN, ¿verdad? La DIN le dice a estos expertos, bueno, usted para hacer un dibujo tiene que utilizar estos tamaños de papel y tiene que utilizarlos de esta y esta manera. Pero ¿para qué nos interesa a nosotros en el área de calidad saber esto? Bueno, porque aunque nosotros no somos los que dibujamos, nosotros sí somos los que tenemos que interpretar y analizar ese dibujo para que cuando vayamos a hacer, por ejemplo, las inspecciones a planta del producto ya fabricado, podamos hacer una comparación, llamémoslo así, entre lo que estaba en el papel y lo que se hizo ya físicamente y comprobar si está de acuerdo a ese dibujo. Estamos claros de que el dibujo, ¿verdad? Obviamente responde a las especificaciones que el cliente previamente pactó con la empresa. Pero, pues, como decía, en el área de calidad, nosotros tendríamos que tener esa habilidad o esa capacidad de poder leer, interpretar correctamente el plan. Entonces, con esta aclaración, vamos a ver que la normalización de formatos es el conjunto de condiciones o normas que regulan todos los elementos que intervienen en la representación gráfica. La normalización permite crear normas o estándares que establecen las características comunes que deben cumplir los productos en todo el mundo. Es decir, que su manufactura o fabricación debe ser de la misma forma en México, en Estados Unidos, en China o en cualquier otro país. Entonces, si por ejemplo nosotros acá en Costa Rica recibimos un plano de un diseño de un dispositivo que hay que construir y ese diseño lo hicieron en Alemania, pues en Alemania
se sujetaron a las normas DIN y nosotros acá en Costa Rica pues conocemos qué son las normas DIN y vamos a poder tener claridad de que ese diseño viene sujeto a esa norma universal y estándar para que sea interpretada de la misma manera aquí en Costa Rica a como lo va a interpretar un alemán allá en Alemania. Entonces eso es lo que nos va a permitir, ¿verdad?, la comprensión de este tema particular. Ustedes ahí ven una imagen que precisamente hace alusión a las normas DIN. Las normas DIN lo que establecen es el tamaño o la dimensión del papel que se va a utilizar para los diferentes diseños que se vayan a manufacturar, ¿verdad?, propiamente ya en la empresa. Bien, en Costa Rica nosotros tenemos una norma nacional costarricense que se llama INTE ISO 5457. Ahora, INTE es de Inteco, ¿verdad? Y la ISO, pues de ISO. Entonces, es una mezcla de norma ISO con una, llamémoslo así, una interpretación de Inteco que obviamente respeta a toda costa la norma internacional, nada más que de pronto hace una adaptación para una mejor interpretación nuestra acá en Costa Rica. Esta norma, la 5457, específicamente se llama Documentación Técnica de Productos, Formatos y Presentación de los Elementos Gráficos de las Hojas de Dibujo. Yo ahí les estoy dejando un link para los que tengan a bien en su tiempo libre, después de terminada la clase, ¿verdad? Se den una ojeadita a ese link, los va a llevar propiamente a la norma completa. Nosotros no vamos a ver toda la norma, vamos a ver solamente esos rasgos importantes de la misma, pero el que quiera, repito, darse la ojeadita completa, ahí puede accesar a través del link. Esta norma nacional entonces especifica los formatos y la presentación de las hojas de dibujo preimpresas que se han de utilizar para todo tipo de dibujo técnico. Ahí en esa tablita, voy a hacerla un poquito más grande, ¿verdad? Viene la norma propiamente y nos dice, vamos a leerla de izquierda a derecha. En la primera columna dice designación y ustedes ven ahí esos códigos A0, A1, A2, A3, A4. Ese es el código de cada tamaño de papel. En las otras columnas lo que viene es la dimensión y eso está en milímetros. Vean que aquí en la parte de arriba de la tabla de hecho lo dice, dimensiones en milímetros. Así que, por ejemplo, si hablamos de una A4, la última, nos dice que la hoja tiene una dimensión de, veamos las últimas dos columnas, una dimensión de 240 milímetros por 330 milímetros. Esa es la dimensión de la hoja tamaño A4. Ahora, si ustedes observan, como hay tres tipos de columnas, hay una columna que dice hoja acabada, área de dibujo y hoja provisional. Aquí inclusive la norma nos dice no solamente el tamaño del papel, sino también que establece cuál es el espacio en esta hoja que se puede utilizar para el dibujo. Yo no puedo utilizar el 100% del espacio de la hoja. Yo tengo que respetar ciertos parámetros. Bueno, esto lo va a respetar por supuesto el dibujante, no nosotros. Pero es importante porque si por A o por B, ¿verdad?, un caso hipotético, llegara a nuestras manos un documento o un papel que no se ajusta a la norma, pues nosotros podríamos tener a través de este conocimiento previo la firmeza de decir, mira, este diseño debe estar mal hecho porque no se ajusta a los parámetros que establece la norma en cuanto a lo que es los espacios a utilizar, ¿verdad?, para el dibujo o el diseño. Básicamente, de hecho, les voy a adelantar, la norma en cuanto a lo que es el tamaño de hoja
no son solamente estos 5 tamaños, hay más. Sin embargo, para dibujo técnico, que es lo que se trabaja en industria médica, generalmente se van a trabajar solamente estos 5 tamaños, pero hay más tamaños. Ok. La norma entonces nacional costarricense que estamos viendo nos dice que los formatos, esa palabra formatos, hace referencia al área de trabajo que se emplea en el papel, donde aparece el dibujo técnico. Los formatos utilizados en dibujo técnico están normalizados a partir de la unidad del área del metro cuadrado. Específicamente, ¿verdad? Se toma un rectángulo de 1 metro cuadrado cuyos lados están en la relación 1 raíz de 2. Esto es un poquito nada más de información técnica, pero no es algo, digamos, que nos tenga que detener mucho en el particular, ni que tengamos que memorizar, ni mucho menos. Ahora, un poco de lo que les decía antes. ¿Por qué? Si nosotros no somos diseñadores gráficos, no somos arquitectos, ¿por qué estamos viendo esto? ¿Por qué tenemos que conocer sobre la normalización de formatos? Bueno, un colaborador del área de calidad debe ser capaz de leer e interpretar correctamente un plano de diseño de producto. ¿Por qué? Porque se supone que en industria médica pues se fabrican, se construyen gran cantidad de dispositivos y estos no se construyen por una idea hablada, sino por un plano en donde vamos a poder conocer cuál es la forma, la dimensión, ¿verdad? La estructura de ese diseño. Y al ser capaces de leer y de interpretar estos diseños, pues va a ser posible verificar si en la producción de esos objetos se está cumpliendo o no con el diseño que aparece en el papel. Vean que inclusive ahí, ¿verdad? En estas imágenes, específicamente el de la izquierda, el primero, pues ahí tenemos unos planos, ¿verdad? Una persona tal vez de pronto con una tablet también lo tiene en digital y va a poder estar verificando con mayor detalle algún aspecto, ¿verdad? Particular del diseño. A la derecha tenemos inclusive también una estructura, llamémosle tuerca, no es una tuerca, pero bueno, es como un arito, ¿verdad? Con ciertas formas particulares que se observan en el mismo dibujo sobre el cual está, en la parte de atrás, ahí se ve, ¿verdad? Digamos que la forma completa de esta pieza y allí habría que corroborar si la pieza física verdaderamente concuerda con el diseño que está en papel. Esto es lo que les decía hace un momentito, ¿verdad? De los diferentes formatos normalizados, no solamente son 5, ¿verdad? Son 10, pero por lo menos los primeros 5 son los más utilizados en en la industria en general. Estos son los formatos de papel. Entonces, vamos a decir que el A1 es la totalidad de de esta imagen. La mitad del A1 hace 2 a 2. No sé si me voy a entender, ¿verdad? O sea, tenemos que ver toda el área que tenemos ahí completa, sería un A1, pero si esa A1 yo lo parto a la mitad, estaría convirtiendo una de esas mitades, por ejemplo, en 2 tamaños A2. El A2, si yo lo parto a la mitad, se estaría convirtiendo en 2 tamaños de papel A3. El A3, si yo lo parto a la mitad, estaría convirtiendo el papel en 2 tamaños A4. Y el A4, si yo lo partiera a la mitad, estaría convirtiendo el papel en 2 tamaños A5. No sé si me explico. Ok, entonces, por aquello, ¿verdad? Que en algún momento, si alguien no ha tenido la experiencia
llegar a sus manos, ¿verdad? Y le dicen, mira, es que te mandé el diseño, qué sé yo, de la pieza tal, va en un A2, y que ustedes ya digan, ah, mira, ya sé de qué están hablando, ¿verdad? O sea, A2 está hablándome del tamaño del papel. Muy bien. Ahora sí, vayamos aterrizando todavía más la idea. Dentro de esta norma que estamos cubriendo, que es la de normalización de formatos, ya vimos el tamaño del papel. Bueno, resulta que eso que ustedes ven en pantalla ya es un diseño creado en vamos a decir que está en un A0, que es el tamaño más grande. En ese A0 vamos a empezar a conocer varias características del diseño. Lo primero, que es lo que ustedes ven ahí, enmarcado en un rectángulo como amarillito, eso se llama sistema de división por zonas. Y se recomienda, ¿verdad?, colocar un sistema de coordenadas para todos los formatos con el fin de permitir la fácil localización en el dibujo de los detalles, adiciones y modificaciones. El número de divisiones del sistema debe ser par, elegido en función de la complejidad del dibujo. Voy a hacerlo más grande para que lo observen. Vamos a ver acá. Ahí lo tienen. Entonces, esos numeritos que ustedes ven en la parte de arriba se le llama coordenadas. Me decía varios elementos, ¿verdad?, particulares, que tienen que ser números pares. Ahí tenemos los números del 1 al 6, es un número par. Y además me decía que es recomendable que todos los diseños tengan coordenadas. La cantidad de coordenadas, eso va a depender, ¿verdad?, de las especificaciones que se hayan pactado, pero entre más coordenadas hay, más fácil va a poder ser la interpretación. ¿Por qué? Porque podemos ubicarnos en el plano. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, muchachos, vamos a ubicarnos en las coordenadas, por ejemplo, bueno, y no lo mencioné, las coordenadas horizontales, estas que estamos viendo, son numéricas. Las coordenadas verticales, que son las que están a un lado, son alfabéticas. Véanlo acá. En este caso va de la A a la D. Entonces, si yo les digo a ustedes, vamos a ver la coordenada, qué sé yo, la C2. Ustedes van a poder, con un simple vistazo, entender que nos estamos refiriendo a esa área donde precisamente hay como un círculo, ¿verdad?, en este momento. Esto, repito, es para facilitar la ubicación del detalle o de algún elemento particular del diseño, porque nos guiamos por coordenadas. ¿Alguna preguntita hasta acá? Muy bien, gracias. Veamos más elementos particulares de estos planos o diseños. El otro elemento, vamos a hablar sobre los cuadros para notas. Los cuadros para notas se realizan en los planos con la finalidad de establecer o especificar ciertos detalles importantes para la elaboración de piezas. Algunos ejemplos de cuadros para notas son los que vemos a continuación. Tenemos las listas de objetos, las tablas de modificación o revisión, los materiales y la información general, o cajatinas. Vamos a ver cada uno de ellos en particular. Empecemos entonces con estos cuadros que vemos acá en este diseño, que están enmarcados en ese color como amarillito. Estos nos están dando, por ejemplo, características propias de ese diseño. Si ustedes ven, tenemos a la derecha, ¿verdad?, como en 3D, el diseño de esa pieza que se va a fabricar. Y del lado izquierdo ya tenemos pues el diseño más plano, donde aparecen pues varios detalles, mediciones, etcétera. Pero en la parte de estos cuadros de notas que estamos resaltando,
se nos hace mención, ¿verdad?, a varios elementos. Esto es un plano, digamos, muy general. Vamos a ver acá el primer caso. Las listas de objetos. Me devuelvo para que no me pierdan el hilo, ¿verdad? Estamos hablando de cuadros de notas y vamos a ir viendo estos 4 tipos de cuadros de notas. El primer tipo son las listas de objetos. Las listas de objetos o materiales, ¿verdad?, se utilizan o se le aplican al diseño para conocer el elemento, la cantidad, el número de piezas, la operación, el material que se tiene que utilizar para la construcción. Se puede inclusive establecer la tolerancia y hacer alguna pequeña descripción de la pieza, ¿verdad?, por si hubiera algún detalle ahí de mucho cuidado. Estas piezas regularmente, esas listas de piezas regularmente se colocan en los planos de ensamble o conjunto y se ven como lo que observan ahí en la imagen. Voy a hacerlo más grandecito. Aquí aparece entonces, ¿verdad?, toda la información de ese diseño que se va a crear. Esto aparece en el plano propiamente y como lo vimos en la imagen anterior, estos cajones de notas o cuadros de notas precisamente van colocados, ¿verdad?, en la parte superior o inferior del diseño. Y aquí pues nos aparece ese listado de todos los materiales, las piezas y todas las características, ¿verdad?, particulares que se necesitan para que ese diseño pueda fabricarse de la forma más idónea. El siguiente tipo de cuadro de notas son las tablas de modificación o revisión, como las que observamos en pantalla. Estas lo que nos dicen, ¿verdad?, o lo que nos van a informar es acerca de los cambios o modificaciones que el diseño haya registrado. Esto a través de revisiones. Por ejemplo, puede ser que cuando el cliente hace la negociación con la empresa, y como estamos en empresa médica, hace la negociación de ese dispositivo que necesita que se construya, se establecen todos los parámetros, ¿verdad?, todas las características del diseño, se le envía al diseñador gráfico, él genera el plano, como lo que veíamos hace un momento, y una vez que está listo, pues ese plano obviamente se le hace llegar al cliente y a la empresa. Si el cliente dice, mira, me faltó, qué sé yo, darte un detalle específico, a esta pieza le falta tal cosa, el diseñador pues va a tener que hacer otro plano con una modificación o revisión. O sea, acá no se puede simplemente borrarlo y eliminarlo y partir de cero, sino que tiene que hacerse la aclaración en uno de estos cuadros de notas y decir, bueno, se hizo una modificación, así que esta es la revisión número 1. ¿Para qué? Para que no vayan a ver ya en el proceso de fabricación algún tipo de error, porque hay que establecer con cuál revisión de plano se está trabajando. Si se está trabajando con la revisión original o con una revisión número 1, 2, 3, 4, etc., ¿verdad?, dependiendo de los cambios o adaptaciones que haya sufrido el diseño. El otro cuadro de notas se llama cajatines normalizados. Esto es un espacio que se dispone dentro del área de dibujo para escribir en él toda la información e indicaciones generales del dibujo. Aquí también les dejo otro enlace por si quieren ahondar en mayor detalle acerca de este particular. Aquí solamente repito, vamos a ver como las cosas más relevantes. Por ejemplo, para los formatos A3 hasta A0, que ya sabemos qué es eso, el cajetín, ¿verdad?, se colocará en el ángulo inferior derecho del área de dibujo y aplica solo si las hojas se utilizan en forma horizontal. En el caso de formatos A4, el cajetín se sitúa en el lado más corto inferior del área de dibujo y solo aplica si el formato se utiliza verticalmente. Veamos algunos ejemplos de estos cajatines normalizados.
Estos son 3 ejemplos de caja TIMES. Aquí se establece, por ejemplo, cuál es el departamento que está a cargo, quién, el nombre de la empresa, se puede colocar el logo del negocio, se puede colocar inclusive quién es el encargado, quién fue el que autorizó esa revisión final. Se establecen también fechas, idioma, el número de la página o de la hoja, el nombre, por supuesto, de ese diseño o de esa pieza que se está fabricando, entre otros. Esto entonces es lo que conocemos como cajatines normalizados. Y repito, todo esto tiene que aparecer dentro del diseño de esa pieza, ¿verdad?, que se va a confeccionar. Ahora bien, vamos a hablar de otro particular, lo que es el acotado por coordenadas. Ya vimos antes el tema de las coordenadas, pero cuando hablamos del acotado, vamos a decir que esto simplifica y esclarece el plano al colocarse un cuadro de posicionamiento que indica los orígenes y posiciones de los distintos puntos, centros de eje y algunas otras características de las piezas a construir. Entonces, el acotado es conocer la dimensión, la distancia, ¿verdad?, de un punto del diseño a otro punto. Veamos acá un ejemplo más clarito. Esta imagen que ustedes observan en dos formas es exactamente la misma, lo único que está variando es la manera en que se están estableciendo las mediciones. Esos numeritos que ustedes ven alrededor está en milímetros. Recordemos que siempre todo en los planos está en milímetros. Y en estas imágenes, básicamente esos circulitos que ustedes ven son orificios, son huequitos, ¿verdad? Entonces una pieza, supongamos que es una pieza plana, una placa plana, a la que hay que generarle 4 orificios. A través de estos diseños se está estableciendo a qué distancia desde todos los puntos están o deben hacerse estos orificios. En una de las imágenes, la que está a la izquierda, los números que tenemos se les llaman números acumulados porque toman en cuenta la totalidad de dimensión de toda la placa. Mientras que en el diseño que tenemos a la derecha, solo está tomando en cuenta la medición desde un borde de la placa hasta el orificio. Pero es, repito, el mismo diseño, solamente que las mediciones aquí están, digamos que colocadas para interpretarlo mejor. Una desde un punto de vista acumulado y otra desde un punto de vista un poquito más en detalle o más individual, llamémoslo así. ¿Esto se entiende, jóvenes? Ok, perfecto. Esto es algo muy importante, ¿verdad? Para un futuro trabajo, digamos, en la parte de calidad, que si de pronto tenemos el diseño y algún operario dice, mira, es que tengo una duda porque a mí me parece que, qué sé yo, que esta placa que estamos haciendo, ese orificio, no lo veo como que está descentrado o me parece que no está muy bien alineado, entonces tenemos que ir a verificar en el diseño, inclusive con la utilización de instrumentos de medición, verificar si esa dimensión que aparece en el diseño en papel coincide con lo que se hizo ya en físico, ¿verdad? Utilizando, repito, pues los diferentes instrumentos de medición. Acá les quiero compartir una primera vista de un diseño real, en este caso es una botella. Vean qué interesante la cantidad de información que aparece en este diseño y vean que dice vista 1. ¿Por qué? Porque podemos tener varios planos de un mismo diseño porque es lo que se trata es de conocer todos los ángulos del mismo. Acá en este primero, ¿verdad? Pues tenemos tanto el dibujo plano
del diseño como una imagen de cómo se ve ya en la realidad esa botella. Viene todas las dimensiones desde todos los puntos de vista y veamos acá la vista número 2. Vean la cantidad de información, ¿verdad?, que podemos cubrir dentro del diseño. Y esto, repito, es con el fin de que el producto final verdaderamente se adapte a eso que el cliente pidió. Ok. ¿Alguna duda hasta acá? Ahorita vamos a pasar al último subtema, que igualmente tiene que ver con esto. Esta parte que hemos visto hasta el momento, digamos, lo que nos ayuda es a una labor un poquito más de campo, más de observación, más de medición, más de verificación. Lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con esto, pero ya, digamos, un poco más automatizado, donde ya las máquinas, la tecnología, pues se ven involucradas en un proceso de construcción y de diseño. ¿Vamos bien, chiquillos? Ok. Bien, entonces vamos con el tema de moldes y troqueles. Moldes y troqueles, ahí les estoy dejando unas imágenes relacionadas a ese particular, pero vamos a ver en detalle cada uno de estos. Ahora, ¿por qué debemos conocer sobre los moldes y troqueles? Bueno, un colaborador del área de calidad debe conocer cómo se lleva a cabo todo el proceso de fabricación de las piezas, así como la maquinaria utilizada con el fin de verificar que los procesos se están llevando a cabo correctamente. Esto es muy importante. Ok, los moldes. ¿Qué son los moldes? Bueno, los moldes son un conjunto de mecanismos provistos de una cavidad, ¿verdad? Un orificio, un vacío, llamémoslo así, una forma hueca que va a dar forma a algo. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, con la ayuda de presión y calor a un material que generalmente es un plástico o un metal fluido que se solidifica en su interior, o sea, al interior del molde. Hay dos clasificaciones de moldes. Tenemos los moldes según el proceso tecnológico de transformación y según el tipo de producción. Si es de acuerdo al proceso tecnológico de transformación, vamos a decir que los moldes pueden ser por inyección, prensados, soplados o termoconformados. Y si es por el tipo de producción, pueden ser moldes experimentales, prototipos de serie o producción. Ahí vemos algunos ejemplos, ¿verdad?, con las imágenes que están en pantalla. Los moldes están formados por dos mitades, así como se observa en esa imagen. Hay una parte que es fija o de inyección y una parte que es móvil o de expulsión. Veamos en más detalle al respecto. La parte fija del molde, como la que vemos en pantalla, o lado de inyección, se le dice así porque es la parte del molde que no se mueve cuando la máquina de inyectar realiza todos los movimientos. Por eso se le dice que es fija. Está sujeta al plano de la máquina fija y es donde apoya el cilindro de inyección de la máquina para introducir en el molde el plástico fundido. La parte móvil, por el contrario, es la parte que está sujeta al plato móvil de la máquina y solidariamente con esta se mueve. También es donde está normalmente ubicada el sistema de expulsión de la pieza cuando está terminada. Los troqueles, que es otro particular, es una pieza, ¿verdad?, con bordes cortantes que sirve para estampar o recortar por medio de la aplicación de una determinada fuerza diferentes productos como chapa metálica, cartón, cuero, papel, plástico. Eso que vemos en pantalla son ejemplos de troqueles.
Y para cerrar vamos a ver un par de videos. Voy a salirme de acá para mostrarles el video. Yo de una vez les quiero adelantar que estos videos no tienen sonido, lo que tienen es como una música ahí, pero no tienen, digamos, ningún detalle hablado. De hecho, todo está como escrito, es muy puntual. Aquí lo más relevante es que prestemos atención a la dinámica que se representa en los videos. Son videos cortitos, ya se los voy a proyectar un momentito. Sí voy a necesitar como que me confirmen que lo van a poder observar. ¿Alguien me puede confirmar si está viendo el video? Por favor. Ok, déjenme cambiar la forma en la que estoy proyectando. Un segundito. Ok, ahora. Bien, como les decía, son dos videos muy cortitos, hacen como una rápida demostración de cómo se hace el moldeo, por ejemplo, en este caso por inyección de plástico. Esto con control de temperatura. Presten ahí atención, repito, no tiene ningún detalle hablado, solamente hay unas pequeñas aclaraciones ahí escritas en pantalla que ustedes van a ver. Ok, ese es el primer videito corto. Voy a mostrarles el otro. Aquí lo que me interesa es que vean el tema de la parte fija y la parte móvil. Eso es como se ve una real, ¿verdad? Ya no dibujo o animado. Esos canales es como esos orificios o formas, ¿verdad?, que se van a generar sobre la superficie, que en este caso es un plástico como el que ven en pantalla, que se está creando a través de eh, este tipo de máquina. Bien, eran, como les decía, bien cortitos los videos demostrativos. Básicamente, ¿verdad? Entonces, para
que estemos claros, la temática de hoy fue muy particular, ¿verdad? El tema de la normalización de los formatos, la importancia de saber interpretar, por ejemplo, un plano, un diseño, para qué le sirve a un colaborador del área de calidad conocer este particular. Por ejemplo, si nos mandan un diseño en un A3 y consideramos que es muy pequeñito, que está muy difícil de interpretar y de leer, podríamos estar pidiendo que nos hagan el diseño en un formato A1 o en un formato A0, ¿verdad? Que es el más grande, para tener mayor detalle del diseño y así tener claridad sobre alguna duda que se haya presentado, por ejemplo, en la parte de interpretación de la imagen. Importante también que nos quede clarito esa diferencia sobre los conceptos de acreditación y certificación, ¿verdad? Que en adelante no vayamos a cometer el error de utilizar los dos términos como si fueran lo mismo, porque no son lo mismo. Y el otro particular, pues entender que los moldes y los troqueles que se utilizan en las diferentes máquinas de la industria, pues tienen funciones muy particulares. Estas máquinas hay que estarlas calibrando, ¿verdad? Cuando tal vez no se ajusta el diseño que crearon con el del diseño en papel. Y el inspector de calidad o el colaborador de calidad pues tiene que estar involucrado en todo esto, en conocer cómo funciona una máquina, cómo se calibra, cómo es que adquiere, ¿verdad?, ese troquel, esa forma, cómo funciona la parte fija, cómo funciona la parte móvil de la máquina en general. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ok. Como les dije al principio de la clase, ¿verdad? Ya está habilitado el examen. Como siempre les recomiendo, pues tómense su tiempito, háganlo con mucho cuidado. Y la aclaración del principio de la clase, el examen estaría entonces habilitado y se cierra este lunes al mediodía. Ya después del mediodía no van a poder tener acceso al mismo. Y Dios mediante, entre lunes y martes de esta semana que viene, ya estaría entonces yo enviándoles al WhatsApp las notas finales, tanto de este módulo como el resumen de todos los 6 módulos en general, para que puedan tramitar el proceso del certificado con IPEA. Ya temas de dinero, que trámites, que dónde lo entregan, que cuánto duran, todo eso el personal de servicio al cliente se los va a detallar y es muy probable que entre hoy y mañana vayan a ver que una nueva persona se integra al grupo de WhatsApp y es precisamente el personal de servicio al cliente que les va a dar toda la información que ustedes necesitan acerca de esta última paso, ¿verdad? Para que ya tengan en sus manos el título del técnico. Por mi parte, de verdad que fue un placer colaborarles. Espero que nos podamos ver de pronto en alguno de los otros técnicos que IPEA tiene disponibles. Por ahí me parece que me van a dar el de inocuidad también, o el de industria alimentaria, que es lo mismo. Y pues espero haberles colaborado, ¿verdad?, de la mejor manera y les deseo pues muchísimos éxitos. Si alguien tuviera alguna preguntita, alguna consulta, recuerden que ahí les queda mi correo para que por favor me lo hagan saber y con mucho gusto pues yo les colaboraría. De mi parte, si no hay preguntas, sería todo por hoy y pues nos estamos conversando, ¿verdad?, en esta semana que viene para tema de notas. Con todo gusto, buenas noches, que les vaya bien, chao.